yo me hubiera preocupado, ¿no? Esas televisiones ahora HD de veras pueden sacarnos un susto. El día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de nuestra serie de 5 conferencias tituladas Secuestrados, y aunque se oye muy agresivo el nombre de la serie, verdaderamente habla de las cosas que nos tienen secuestrados en nuestro interior, en nuestras emociones, ¿no? La semana pasada estuvimos hablando sobre que algunos de nosotros estamos secuestrados por alguna amargura. Y eso de la amargura, decíamos que es muy difícil de distinguir en nuestras vidas, y tuvimos varias cosas que estuvimos viendo de la forma que podemos discernir que en verdad tenemos que dar un paso hacia atrás en el área de la amargura. Si usted no estuvo aquí la semana pasada, durante esta semana vamos a subir el video ahí a la página de YouTube, que es youtube.com/hacia-enfrente, Iglesia para Todos MX. Ahí usted puede encontrar las enseñanzas pasadas y las conferencias futuras. Y yo quisiera en este momento darle la bienvenida a las personas que nos sintonizan por internet, aquellas que por alguna razón X no pueden estar con nosotros, pero nos siguen a través de estas redes sociales. Es un privilegio para nosotros que lo hagan tan intencionalmente, y les damos la bienvenida a nombre de Iglesia para Todos. Y bueno, la verdad es que todos nosotros, no hay uno aquí que no pueda decir que en algún momento hemos tenido preocupaciones o temores o ansiedad. Todos los que estamos aquí, porque somos humanos, hemos sufrido alguna de estas cosas. Y no una vez, ni 2 veces, ni 3, sino posiblemente es algo que continuamente es algo que nos acecha en nuestras vidas. Para mí es muy, muy, muy fácil preocuparme. Y si no me creen, platique con cualquiera del equipo de trabajo y le van a decir, sí, Gerardo se preocupa demasiado. Y lucho con esa situación, pero no crean que lucho ahora en mi adultez de casi 50 años, sino lucho con esto desde antes de ni siquiera ser adolescente. Si conversas con mi familia inmediata, padre, hermanos, ellos te van a decir que yo era súper preocupón, pero de una cosa exagerada. Les voy a platicar un ejemplo. Por ejemplo, mi papá en la noche nos decía, hijos, mañana vamos a llevar a su mamá a comer al restaurante preferido de ella. Y yo decía, ¿dónde es eso? Y me acordaba que era un restaurante en un muelle ahí, así que está colgando en el mar, ¿no? Detenido por unos barrotitos que yo los veía de ese tamaño, que son unos troncos así de anchos. Y yo decía, ¿cómo? Y no podía dormir toda la noche, pensando en que mi hermano más grande que yo se iba a acercar demasiado a la orilla del muelle. Y yo estaba pensando, ¿y qué tal si se cae? ¿Y si se cae? ¿Quién lo va a salvar? ¿Y quién se va a aventar un clavado ahí? ¿Y qué tipo de pescados hay ahí? A lo mejor hay un tiburón y se lo come. Y yo hacía toda una preocupación simplemente de un suceso que iba a ser agradable para mi mamá, de ir a comer a su restaurante preferido, ¿no? Y decía, híjole, mano, no podía vivir tranquilo. Y luego mi hermano sabía, él sabía que yo me preocupaba, y a propósito, ¿no? Caminaba en la orillita del muelle ese. Y yo, papá, mamá, y yo, no pasa nada. Y mi hermano, en la orillita del muelle, ¿no? Súper preocupón. Si me decían, mañana entregamos las boletas, y yo sabía que había pasado todos mis exámenes, que todo estaba bien, de todas maneras no podía dormir, porque ¿qué tal si a última hora me pusieron un 0, o un 3, o un 5? Y yo, estaba todo tembloroso, y ya me decía mamá, ya recibí la boleta, y yo, de todo. Una vez mi papá salió de viaje después de que mi mamá falleció, y teníamos una perra Akita. Yo no saben qué perro es eso, pero es un perro que ayuda ahí en la nieve, y es un perro extraordinario, ¿no? Se llamaba Tosca. Y la perra de repente amaneció con el hocico así, y mi papá estaba de viaje, ¿no? Y mi hermano y yo dijimos, ¿qué vamos a hacer? Y entonces yo me preocupé. Dije, ¿qué tal si se le inflama la cabeza y luego le explota y nos quedamos sin perra? Y el caso es de que en ese tiempo había mucha medicina en mi casa, y había un antibiótico que se llama canamicina, ¿no? Se llama todavía, que es especial para un tipo de infección muy fuerte, pero sus consecuencias es que pierde la audición la persona. Entonces le dije a mi hermano, no podemos permitir que esa perra se muera. Y dijo, se está muriendo. Le digo, se va a morir con esa infección. Bueno, total, me trajo la perra y le inyectimos canamicina cada 8 horas, ¿no? Pues se le quitó la infección. No sabemos si escuchaba la perra, porque siempre que le hablaba usted tenía que voltear a ver para saber qué querías hacer, ¿no?
pero siempre fui una persona que se preocupó demasiado. Y eso es algo con lo que yo lucho todos los días de mi vida. Me preocupo. No es que me intereso, ¿no? Sino me preocupo. Y luego esa preocupación produce una ansiedad en mi vida. Y esa ansiedad empieza a guardar temores. La ansiedad es la respuesta física de nuestra preocupación. Y yo recuerdo un día, yo decía, no, pues yo soy cristiano, soy pastor, ¿cómo voy a estar ansioso? Yo no tengo ninguna ansiedad, ¿no? Y un día platicando con un director de una casa de rehabilitación de drogadicción, él me escuchó decir, tengo mucha ansiedad de azúcar. Y dijo, a ver, tú no tienes ansiedad de azúcar, Gerardo. Lo que pasa es que tú tienes ansiedad. Y tu cuerpo reconoce que a través de comer algo de azúcar, tu cuerpo responde y se baja tu ansiedad. Yo dije, oh no, un pastor con ansiedad, ¿cómo va a ser eso, no? Pero yo soy una persona que lucho con esta área. Y no porque yo luche con esta área pienso que todos luchan, sino pienso que todos somos humanos y luchamos con esta área. En sus bosquejos van a encontrar ahí hasta la parte de arriba donde dice preocuparse. La palabra preocuparse viene de una palabra en latín que es praeocupare. Praeocupare. Y se forma en dos partes. Prae, que quiere decir previo, y ocupare, que quiere decir ocupar. Previo a que se necesite, previo a que se ocupe. Pero también ocupare quiere decir ocupación, quiere decir captor, captura. La palabra en sí pudiera decirse que preocuparse es la captura previa, el atrapar, el capturar antes de que sea necesario. Todos nosotros cuando nos preocupamos estamos siendo cautivos por algo que no ha sucedido, algo que normalmente lo estamos inventando en nuestras mentes, algo que normalmente lo estamos maquinando y que se ha hecho tan real que pudiera suceder dentro de nosotros que empezamos a tomar decisiones en base a esas ansiedades y a esos temores. Eso quiere decir preocuparse. Y ahí en sus bosquejos, bueno, creo que no dice esta área, pero nos preocupamos de tres cosas en general. No, si es en su bosquejo. Nos preocupamos de tres cosas en general. La primera, nos preocupamos de las cosas que se pueden solucionar. La segunda es que nos preocupamos de las cosas que no tenemos control. Y la tercera es que nos preocupamos de las cosas que no son trascendentales. La primera dice, las cosas que se pueden solucionar. Esas cosas que se pueden solucionar son cosas, necesidades del momento, ¿no? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? ¿Cómo vamos a pagar la renta? ¿Cómo vamos a pagar la consulta del doctor? Son cosas que podemos de alguna manera resolver, pero nos preocupamos de ellas. La segunda son las cosas en las cuales no tenemos control. Tendemos a preocuparnos mucho más porque no podemos hacer nada al respecto. Y son las cosas como la muerte, como una enfermedad incurable, como un hijo que se fue a la guerra, como tu hija que es la 1 de la mañana y todavía no llega a la casa, ¿verdad? Aunque lo pudiéramos controlar antes, pero no en el momento, ¿verdad? No llega. Son cosas que no podemos controlar. Y la tercera son cosas que no son trascendentales, ¿verdad? Muchas señoras dicen, yo escucho por ejemplo algunas señoras, no sé si no que esté presente, ay, antes no me costaba tanto trabajo planchar la ropa, ahora me tardo 6 horas en planchar 3 camisas, ya no sirvo para nada. O los hombres que dicen, estoy llegando a los 50 años y me siento de 90, ¿qué va a hacer de mí? Voy a perder mi trabajo porque ya no rindo. ¿Usted cree que no pasa esos pensamientos por la mente de los hombres? Pero los hombres los tienen bien callados allá adentro. Me estoy haciendo viejo, ya no tengo el mismo rendimiento. Así pensamos. Son cosas intrascendentales. Pero también empezamos a preocuparnos por lo que la gente dice, la apariencia física, la ropa que traemos, si los zapatos son de marca o si son chafos de la Kmart. Y nos preocupamos por cosas tan
intrascendentales. Nos preocupamos de lo que la gente piensa de nuestra posición social, si nos ven que somos ricos, si nos ven que somos pobres, y entonces empezamos a tomar una bola de decisiones incorrectas, ¿no? Decimos, no, es que yo no voy a pagar la renta, pero sí voy a traer un buen carro. O no importa lo que sea necesario, voy a dejar de comer toda la semana, pero me voy a comprar un pantalón X o Y o Z marca. Cosas intrascendentales, pero la verdad es que la gente se preocupa a tal grado que no están dispuestos ni siquiera a salir de su casa si no tienen X o Y cosa. Parecemos que todos somos adolescentes porque nos preocupamos de las cosas intrascendentales. La preocupación, además de ser un sentimiento de temor, también es un sentimiento de inutilidad, de falta de esperanza y de imaginaciones de espantosas posibilidades que pudieran venir a nuestras vidas. Es por eso que la Biblia tiene mucho que decir acerca de las preocupaciones. Y dice Mateo 6:25, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Cuando Jesús pronunció estas palabras, Él usó una palabra en griego que se refiere a toda la vida, a la vida física, mental y emocional. Y después nos da unos ejemplos de necesidades físicas. Nos dice, no se preocupen por nada, nada físico, nada mental, nada emocional. No se anden preocupando por la ropa, por la comida. Confíen en mí. Que no yo soy más que todas estas cosas. Ese es para la tos, ¿eh? No les convido porque no traigo suficientes para todos. Pero a lo que se decía, a lo que se refería Jesús es que no se preocupen por su vida. No se preocupen por su vida. Entonces, nos queda sumamente claro que para Dios es importante que nosotros no vivamos en preocupación, que no vivamos en ansiedad, que no vivamos en temor. La ansiedad, el temor y la preocupación no son dones de Dios. La Biblia dice en Romanos 14:23 que todo lo que no proviene de fe es pecado. Es tan importante para Dios que no vivamos en preocupación, sino que vivamos en confianza, que Dios dice, el no confiar, el no vivir tranquilo, depositar tus ansiedades en mí, va en contra de mi voluntad, va en contra de lo que yo quiero para tu vida. Estas cosas son los antónimos de la fe. Y algunas de las características de la preocupación son que nos mantienen despiertos por las noches. Le estamos dando y dando y dando vueltas a las posibilidades de lo que pudiera ocurrir. Otra de las posibilidades o de las características es que nuestro cuerpo se afecta a través de estas cosas. No solo no podemos dormir, sino el no poder dormir nos provoca tensión, dolores de cabeza, dolores de espalda, aflicciones físicamente. Ha llegado el caso que personas tienen que medicarse por las consecuencias de sus preocupaciones. Otra de las cosas que suceden es que las personas que nos rodean pagan el precio de nuestra preocupación, ansiedad y temor. Porque estamos tomando decisiones en base a eso y ellos pagan el precio. Y la última característica de que les voy a comentar esta tarde es que nosotros tomamos decisiones incorrectas en base a la preocupación, a la ansiedad y al temor. Entonces, si sabemos que Dios no quiere que vivamos angustiados, no quiere que vivamos preocupados, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para no vivir así? ¿Cuál es la solución? ¿Cómo ser rescatados de este secuestro? ¿Cómo podemos frenar la estrangulación de la preocupación? Y ahí en sus bosquejos, el punto 1 dice, haciendo lo que Dios dice que haga. Haciendo lo que Dios dice que haga. Y Santiago 1:22 nos dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Eso es el cristianismo. No es de darnos de golpes de pecho y ir a la iglesia un día a la semana y ya estuvo, ¿no? Eso es el cristianismo. Se trata de tomar decisiones,
de tomar determinaciones, de tomar un cambio de vida, una dirección diferente. Una vez que nosotros capturamos lo que dice el manual de la Biblia, comprendemos la voluntad de Dios, giramos hacia el otro lado y caminamos en una dirección completamente diferente. No se trata de quedarnos con los brazos cruzados, aprendernos 25 citas bíblicas y permanecer iguales. No se vale, no se trata de eso, se trata de actuar, de actuar. Y es por eso que nosotros tenemos que hacer, que actuar de acuerdo a lo que Dios dice que hagamos. Tenemos que poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Entonces, una de las maneras que nosotros ponemos en práctica es pensando lo correcto. Y estoy en sus bosquejos nuevamente. Piensa lo correcto. Tienes que cambiar tu mentalidad. Piensa las cosas correctas. Y la Biblia dice que llevemos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Es una disciplina. En vez de poner mi mente en lo trágico, en lo feo, en lo triste, en lo catastrófico, en vez de repasar qué tan malo pudiera tornar esto, qué tan horrible pudiera ser, cuál pudiera ser el resultado, y andar en temores y estar angustiado y solamente con estos prejuicios de nuestra mente, tomo esos pensamientos cautivos y los reemplazo porque por lo que Dios quiere que piense. Y la Biblia en Filipenses 4:8 nos dice: en fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso, admirable. También piensen en lo que tiene virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en esto. Si usted mantiene su mente ocupada en lo trágico, en lo horrible, en lo que pudiera ser, en lo que me pudiera suceder, en mis temores, y qué tal si me quitan, qué tal si me hacen, qué tal si dañan a mis hijos, a mi esposo, y vivimos en un temor, porque estamos secuestrados. Pareciera que la ciudad sufrió muchísimos secuestros físicamente de personas, pero el resto de la ciudad sufrimos un secuestro emocional, porque vivimos en temores, y no podemos vivir así. Dios nos dice: yo no quiero que vivas así. Yo quiero que tu mente, en vez de estar secuestrada por perversión, esté secuestrada, por decirlo así, con todo lo verdadero, lo noble, lo correcto, lo puro, lo hermoso, lo admirable. Pero eso es una decisión tuya, mía. No es automático. Tienes que tomar la decisión de tomar esos pensamientos cautivos y cambiarlos por las cosas que son correctas. Ahí mismo en sus bosquejos dice: para pensar en lo correcto, debemos conocer lo correcto. Para pensar en lo correcto, debemos de conocer lo correcto. Y dice Romanos 12:2: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. La Biblia nos dice que no nos dejemos llevar por la costumbre de lo que está sucediendo, porque la gente se preocupa, nosotros nos vamos a preocupar, porque la gente hace ciertas cosas y toma decisiones de esta manera. Así es como nos vamos a conducir. La Biblia nos dice: no te conformes, no tomes forma a lo que está sucediendo a tu alrededor. Confórmate, forma tu vida en base a mis palabras, en base a ese libro de la ley, a ese libro del manual de la vida, a la palabra de Dios que le llamamos el manual de la vida. La Biblia nos dice que no nos dejemos llevar entonces por las corrientes de las costumbres, sino que demos un paso y hagamos lo que dice su palabra. Pero para eso necesitamos conocer qué dice. Y yo los quiero felicitar a todos los que están viniendo a las reuniones que tenemos los domingos, porque esa es una manera en la cual exploramos, encontramos respuestas en la Biblia para nuestras vidas y poderlas aplicar. Me encantaría que todos nosotros pudiéramos dar un segundo paso y poder estar estudiando en nuestras casas algo de estos versos bíblicos. Y una de las razones por las cuales les damos un bosquejo es para que lo lleven a casa, lo analicen, lo repasen, posiblemente memoricen alguna de estas citas bíblicas de las cuales conversamos los domingos y lo vayan metiendo a sus corazones, porque va a llegar el día
en que van a enfrentar una situación y si no hay nada allá adentro de dónde tomarse, de dónde agarrarse, pues vamos a tomar decisiones incorrectas. Pero si conocemos la verdad y conocemos lo que debemos de hacer, cuando llegue ese momento podremos tomar decisiones no en base a nuestra emoción, no en base a nuestro temor, no en base a nuestra preocupación, sino en base a la palabra de Dios. En sus bosquejos dice que además debemos de actuar con sabiduría. Actuar con sabiduría. La Biblia nos dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. ¿Sabe una cosa? Yo conozco a muchísimo fanático que me repite miles de versos bíblicos, que se la pasa declarando una bola de cosas y yo lo declaro y lo voy a hacer y va a suceder. Pero ¿sabe qué? No hacen nada. Y dicen, yo declaro que voy a tener trabajo. Y el cuate no sale a buscar chamba. Lo declaro, lo arranco, lo subo y lo bajo. Y no, es para comprar el mexicano y ver empleos. Oh, pues aquí puedo mandar 3 currículums. No se trata de eso. Se trata de actuar. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios que habita en nosotros, una vez que usted lo invita y le dice, Dios, deja de habitar alrededor de mi vida y ven a habitar en mi interior, dice que ese espíritu que entra en usted es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Es un espíritu de actuar, de tener los pantalones, de salir a la calle y tocar las puertas. Yo tengo unos amigos a los que quiero mucho, que pasaron un tiempo muy difícil en su vida. Y la estaban enfrentando difícil. Estamos hablando de personas educadas, de personas que normalmente no enfrentan situaciones así, pero no estaban, no podían enfrentar los días. Se quedaron cruzados de brazos diciendo, yo lo declaro que va a caer $1,000,000 sobre nuestra vida y ahora. No. La verdad es que me sorprendió. La esposa de mi amigo picó fruta y salió a las calles a tocar de puerta en puerta a vender fruta. Porque se trata de creerle a Dios, pero hacer nuestra parte. No quedarnos con los brazos cruzadotes, atenidotes. La Biblia dice, el que no trabaje, que no coma. Así dice la Biblia. No lo digo yo. Así que mientras cruzamos los brazos, va a estar difícil. ¿Verdad? Dicen otros, Dios va a reparar mi matrimonio, lo creo, así va a ser. Pero no decide estar dispuesto a cambiar nada en su vida. Le sigue hablando mal a su pareja, sigue tomando actitudes incorrectas, le sigue guardando rencor y no hace nada. Pero Dios va a transformar mi matrimonio. Decida cambiar su matrimonio. Tome riendas en el asunto. Dios nos llama a cambiar la vida. Dios nos llama a tomar decisiones y actuar. No que las cosas automáticamente se reparan. Y no quiero quitarle la deidad a Dios porque nada que ver. Dios es milagroso, es extraordinario, trabaja en la voluntad del hombre, lo transforma, lo motiva, lo empuja, lo levanta. Pero si el hombre se resiste, no va a suceder nada. Se trata de decisiones. Si tienes alguna adicción, debes de buscar soporte. Debes de buscar un grupo, debes salir a la luz. Mientras lo tengas oculto, nunca lo vas a poder enfrentar. No se trata nada más de orar y... Si no quieres que tus hijos salgan con un embarazo ahí no deseado, pues háblales del sexo. Rompe el tabú. Déjate de tonterías y habla con ellos. No te puedes quedar con los brazos cruzados. No basta únicamente con fanatismos. Tienes que caminar en lo que dice la palabra de Dios. Tienes que actuar audazmente de acuerdo al Espíritu de Dios. Esto es actuar con sabiduría. Cuando le pedimos a Dios que habite en nuestras vidas, es su Espíritu entonces el que nos da las pilas para poder hacer eso. Tenemos que actuar. Dios quiere intervenir en nuestras vidas, pero está en tu voluntad que le permitas intervenir. La manera que Él interviene es viene y pone la intención en tu corazón. Pone los medios para que tú puedas tomar esa decisión. La Biblia dice que Él pone el querer como el hacer, pero tú decides tomar acción.
Número 2, en sus bosquejos. Dice que debemos entonces, para ser libres de esta captura, debemos entregar a Dios las cosas que no puedo cambiar. Hay cosas que no puedo cambiar y hay que entregárselas a Dios. Y dice la palabra en Filipenses 4, 6 al 7, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Por favor, ahí en sus bosquejos, subrayen o circulen la palabra oren. Subrayen o circulen oren. No es suficiente tomar decisiones y actuar como, no quiero usar la palabra, pero como chivo descarriado, ¿no? Que le das a un chivo un barazo y sale volando. No, necesitamos poner las cosas delante de Dios. No podemos nada más estar tomando decisiones, aun cuando estén basados en la palabra de Dios. Tenemos que vivir en oración. Tenemos que entregar las cosas a Dios. Tenemos que presentarnos en todo. Dice aquí esa escritura, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. ¿Sí se dan cuenta? No se preocupen por nada, pero oren por todo, por todo. No es suficiente con pensar positivamente. No es suficiente con cambiar nuestra mentalidad. No es suficiente con actuar sabiamente. Necesitamos pedirle a Dios que intervenga en todo. En todo. Desgraciadamente las personas que no oran son personas que creen que pueden más que Dios. Inconscientemente son personas que le están diciendo, no te necesito. Yo puedo enfrentar la vida solo. Y yo te quiero retar a que rompes eso en tu vida. Necesitamos tanto de Dios en nuestras vidas. Y pareciera que se nos engarrotan las rodillas para presentarnos delante de Dios y de manera muy sencilla. No tenemos que ni siquiera tomar un seminario de 6 meses de oración, hablarle a Dios, ¿sabes qué? De mi vida, ¿pudieras ayudarme? Yo quiero vivir como estoy entendiendo que dice tu palabra. Ayúdame. Interviene en mi matrimonio, transforma mi vida. Ayúdame a permanecer en esas decisiones que estoy tomando. Orar por todo. Por otra parte, hay cosas que solamente Dios puede actuar. Nosotros no podemos con esas cosas. Son asuntos de Él. Decíamos enfermedades, decíamos la muerte, decíamos sobre aquellos hijos que se fueron a la guerra, etcétera, etcétera. Son cosas que no tenemos control. Pero Dios sí. Dios sí tiene control. ¿Por qué no ir a Él, al que tiene el control, y decirle, ¿sabes qué, Dios? Yo estoy tan preocupado por esta situación. Yo no puedo hacer nada. Si tú no intervienes, esto va a quedar frito. Por favor, ven a intervenir. En sus bosquejos dice Pedro 5:7, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuidará de ustedes. Número 3 en sus bosquejos, confiando en Dios sin importar lo que suceda. Y aunque suena así medio fanática la oración, yo quiero explicarla un poquito, ¿no? Confiando en Dios sin importar lo que suceda. Ya estamos pensando en lo correcto, que fue el primer punto del que hablamos. Estamos actuando con sabiduría, o sea, no nos quedamos con los brazos cruzados. Y número 3, estamos poniendo todas las cosas en oración. Pero resulta que nada sucede. Todo sigue cuesta abajo. Pero la Biblia nos dice, no se preocupen por nada. Pero tú ves que va de bajada la cosa, ¿no? Y dices, pues no me quiero preocupar. Estoy cambiando mis pensamientos y estoy actuando. Pero no me quiero preocupar, pero veo que esto va de bajada. No hay ningún cambio. Yo te quiero decir que Dios no se ha equivocado. Dios no te ha abandonado. Dios está contigo. Y Dios quiere contestar tu oración. Y hay 3 formas en las que Dios contesta las oraciones. Te las contesta diciendo, sí. Te las contesta diciendo, no. Sí, Dios dice que no. Y te las contesta diciendo, espera. Sí, no y espera. Pero nosotros queremos que nuestras oraciones sean oraciones de microondas, ¿no?
donde agarras y metes el café y en 30 segundos está caliente. Y queremos hacer una oración de 30 segundos y todo resuelto en la vida. Pero Dios tiene propósitos más allá de los que tú y yo tenemos. Dios quiere usar las circunstancias difíciles de la vida para hacernos mejores. No está en sus bosquejos esta cita y la pueden anotar ahí a un lado. Es Romanos 5, del 3 al 5, la versión Nueva Traducción Viviente. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acaba en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para poder llenar nuestro corazón con su amor. Muchas veces Dios nos va a permitir pasar por estas circunstancias difíciles, pero porque Él quiere trabajar en nuestras vidas. Quiere producir resistencia, quiere producir esperanza, quiere producir carácter. Y muchas veces ese carácter producido es el factor que va a ayudar a otras personas a enfrentar una circunstancia similar a la que estás viviendo, pero por lo que ven en ti, ellos pueden salir adelante. Quiere Dios aumentar nuestra fe también. Y muchas cosas en mi vida que me atemorizan, que vienen a preocuparme, que vienen a traer ansiedad, se han resuelto simplemente por recordar la manera en que Dios me ha ayudado en el pasado. Las experiencias que yo he tenido de ver intervenir a Dios de maneras extraordinarias en mi vida me ayudan a enfrentar la vida en el futuro. Las circunstancias difíciles que estás enfrentando, una vez que las superes, que Dios te saque de ahí y que puedas voltear y digas, wow, eso que viene enfrente, vamos adelante. Esa es la manera en la que Dios se mueve. Y dice la Biblia en Mateo 6, 33 y 34, nos dice, por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Así que no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. ¿Qué es esto de buscar el reino de Dios? Dice aquí la Biblia que no me preocupe, pero que busque el reino de Dios. ¿Qué es buscar el reino de Dios? Es lo que hemos estado conversando. Número 1, hacer lo que Dios dice. Número 2, pensar en lo correcto. Número 3, actuar en sabiduría. Número 4, poner todas las cosas en oración. Y número 5, depositar nuestra confianza en Él. Esto es buscar el reino de Dios. Dios quiere encargarse de nuestras vidas. La pregunta es si nosotros queremos que Dios se encargue de nuestras vidas. La pregunta es que si le vamos a permitir actuar en nuestro interior. La pregunta es que si vamos a frenarnos y dejar de tratar de enfrentar la vida, de enfrentar con nuestros temores, de enfrentar con nuestras preocupaciones la vida y de tomar decisiones así, o las vamos a tomar bajo la sombra, bajo la sombrilla, en la protección del que nos creó, del ingeniero, por decirle así, de la vida, el que te diseñó y te hizo y sabe cómo funcionas y sabe el presente, el pasado, el futuro. La pregunta es si tú estás dispuesto a confiar en ese ser, en Dios, que está profundamente interesado por tu vida, por mi vida, que no le pasa desapercibido ninguna circunstancia que esté sucediendo en tu vida, ningún problema, ninguna alegría, ninguna desilusión. Todo lo que pasa en tu vida, Dios está profundamente interesado. Tan interesado está Él, que nos dejó un manual para poder vivir, para poder enfrentar la vida. Y ese manual es la Biblia. Él está tan interesado que nos ha puesto a la mano las respuestas para enfrentar las situaciones. Y Él nos dice, no te preocupes por nada. Pon todas las cosas delante de mí. Actúa, no te quedes con los brazos cruzados. El espíritu que te he dado es un espíritu de poder, no de darte por vencido. Confía plenamente en mí.
yo voy a intervenir en tu vida. Yo nunca llego tarde. Esas son las palabras que la Biblia nos dice. Si alguien conociera el presente, conociera el pasado, pero también conociera el futuro, no confiarías en Él. Este es Dios. No es un cuento, es real. Y nos da soluciones viables, lógicas, a través de su palabra, pero también actúa Él de manera milagrosa y extraordinaria. Hay sucesos en mi vida que yo no sé cómo hubiera podido enfrentar sin la paz y la tranquilidad que solo Él pudo poner en mí. Y yo quiero invitarte a que no vivas ya más en tus temores. Yo lucho todos los días, pero todos los días llevo cautivos mis pensamientos a Cristo. Porque no puedo vivir ansioso. No puedo vivir en temores. No puedo vivir en preocupaciones. Quiero vivir libre, pleno, audazmente, conquistando las cosas que Dios me ha llamado a conquistar, haciendo las cosas que me ha llamado a hacer. Así es como Dios quiere que tú vivas. El reto es tan igual para ti como para mí. Y lo que yo quiero invitarte es a pararte junto conmigo y decir, yo decido hoy negarme a las preocupaciones, a las angustias y confiar en Dios. Decido permitir que Él trabaje en mi interior. Y si tú quieres hacer esto esta tarde, te quiero invitar a que hagas una oración conmigo. Aquí en Iglesia para Todos se trata de decisiones. No se trata de venir, escuchar y salir igual. Se trata de venir, escuchar y decir, eso yo lo quiero hacer. Y si eso es lo que tú quieres hacer, solamente dile a Dios, decido hoy. En sus tarjetas que les dieron de conexión, siempre les insistimos que las llenen, porque cuando nosotros ponemos por escrito lo que decidimos, hay mayores posibilidades de que lo cumplamos. Entonces yo lo quiero invitar a orar conmigo. No le voy a decir a nadie que pase de pie, y cuando dije que se paren aquí, no quiero decir que se paren aquí enfrente, ¿verdad? Nada más quiero decirles que tomen la determinación. Si tú quieres tomar la determinación, haz esta oración conmigo. Y como cada semana les pido que cierren sus ojos simplemente para evitar la distracción, les quiero rogar que lo hagamos esta semana otra vez. Y vamos a orar. Dios, nos ponemos en tus manos. Tú eres nuestro Rey. Tú eres nuestra inspiración. En ti queremos confiar. Renunciamos a la preocupación. Renunciamos a la ansiedad. Renunciamos al temor. Decidimos actuar conforme a lo que tú dices que tenemos que hacer. Sabiamente. Cambiar nuestros pensamientos. Poner toda cosa en oración. Nos ponemos en tus manos. Entregamos nuestro futuro en tus manos. Queremos obedecer tu palabra de no estar preocupados por nada y poner todo en tus manos. En el nombre de Jesús nos entregamos a ti. Amén. Quiero tomar un minuto más nada más para decir una cosa. Hay una enorme diferencia entre el temor, la preocupación y la ansiedad y el instinto de conservación que Dios nos ha dado. El instinto de conservación que Dios nos ha dado, nos los ha dado para estar alertas y para cuidar nuestras vidas. Pero el temor no viene de Dios. La ansiedad no viene de Dios. La preocupación no viene de Dios. Pero no quiero que salgas de aquí pensando que tu instinto de conservación de acercarte a un barranco y sentir está erróneo. Esos son instintos que Dios te ha puesto. Pero el temor, la preocupación y la ansiedad no son de Él. Y yo decía que tomábamos decisiones en base a esos temores y estas ansiedades. Y a lo mejor tú dices, entonces, ¿cuál es la manera correcta de tomar decisiones? Y no estoy seguro si está en sus bosquejos esta cita. Está en Santiago 3, 13 al 16. Lo pueden anotar ahí. No está en sus bosquejos. Anótenlo ahí. Santiago 3, 13 al 16.
Y dice, ¿quién de ustedes es sabio y entendido? Demuéstrelo con su buena conducta y por medio de actos realizados con la humildad propia de la sabiduría. Pero si ustedes abrigan en su corazón amargura, envidia y rivalidad, no tienen de qué presumir y están falseando la verdad. Esta clase de sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, estrictamente humana y diabólica. Pues donde hay envidias y rivalidades, allí hay confusión y toda clase de mal. Número 1, Dios no quiere que tomes decisiones en base a temor. Pero también esta cita nos dice que no tomes decisiones en base a amargura, que fue lo que vimos la semana pasada. Que no tomes decisiones en base a envidia. Que no tomes decisiones en base a rivalidades. Si cualquiera de estas áreas te están llevando a tomar una decisión, es la decisión incorrecta. No tomes esa decisión. Y quiero repetir las cosas, ¿no? Número 1, si es temor. Número 2, si es amargura. Número 3, si es envidia. O si es rivalidad, no es la decisión correcta. Finalmente, en su bosquejo, si esta cita bíblica, una vez que ya viste que tu vida no tiene ninguna de estas 4 áreas influenciando tu decisión, entonces presenta las cosas delante de Dios. Y la Biblia dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál es el camino a tomar. Eso está ahí en sus bosquejos, es Proverbios 3, 5 al 6. No tomemos decisiones a la ligera. No tomemos decisiones mal fundadas. Pongamos todas las cosas en Él. Pongamos toda nuestra confianza en Él. Pongamos todas las cosas en oración. Y cuando ya sea hora de tomar la decisión, no te preocupes. Toma la decisión. Toma la decisión. Sin temores, sin rencores, sin nada en contra de la palabra de Dios. Esa es la manera bíblica de poder tomar decisiones. Mientras el grupo de música pasa aquí con nosotros, yo quiero invitarles a hacer una última decisión el día de hoy. A lo mejor tú me escuchaste decir que Dios está en todos lugares y que tú decides si lo quieres dentro de ti. Es algo bien sencillo. Si tú quieres tener una relación personal con Dios y le quieres decir a Dios, yo no quiero que habites a mi alrededor, quiero que habites en mi interior. La única manera que lo puedes hacer es aceptando la única forma de acercarnos a Dios, que es a través de Jesucristo. ¿Por qué digo que es la única manera? Porque nuestra vida, tal como está sucia delante de Dios. Hemos hecho cosas incorrectas y la única manera de borrar esas cosas incorrectas es muriendo por ellas. Entonces Dios dijo, yo no quiero que mueran. Nos amó tanto que Él se hizo hombre y pagó con su vida por tu vida. Cuando Él estaba ahí en la cruz clavado, Él estaba pensando en las personas del presente y del futuro. Dios estaba pensando en ti. Es la única manera de podernos acercar a Dios, a través de decirle a Dios, ese sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz, yo lo acepto como un regalo, porque en vez de que yo tuviera que haber muerto, Jesucristo murió por mí. Acepto ese regalo. Es tan sencillo como decir, acepto ese regalo. La segunda cosa es decirle a Dios, me arrepiento de haberme equivocado y de haberte ofendido. Y la tercera cosa es decirle, desde hoy quiero obedecerte, quiero vivir dignamente, quiero vivir vidas agradables delante de ti. Ayúdame. Y pasa algo milagroso. Dios empieza a habitar en nuestro interior. ¿Por qué no lo hace antes? Porque es un caballero. Él no quiere meterse donde no está invitado. Aún pudiéndolo hacer, Él quiere ser invitado. Si tú quisieras invitar que Dios habite en ti, es una oración bien sencilla. Y yo quisiera que oraras conmigo. Nuevamente, no avergonzamos a nadie y te vamos a pedir que te pongas de pie, nada. Es una cuestión entre tú y Dios.
qué no oras conmigo otra vez? Y por última vez esta tarde les voy a pedir que si por mantener la atención cerramos nuestros ojos. Y en tu mente ora esto: Dios, yo quiero tener una relación personal contigo. Quiero que vengas a habitar en mi vida. Me entrego a ti. Yo quiero aceptar ese regalo de no tener que morir porque tú has muerto por mí, pagando todos mis errores, todos mis pecados, toda mi maldad. Te pido perdón porque yo no entendía y he cometido errores atroces en mi vida. Perdóname. Ese día decido hacer mi mejor esfuerzo de vivir agradándote. Me entrego a ti y te doy gracias por la oportunidad que me das de vivir una vida plena y extraordinaria. En el nombre de Jesús.